En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, mientras el Tercer Reich se derrumbaba a su alrededor, los criminales más peligrosos de la historia humana intentaron desaparecer en el caos. Algunos lo lograron, otros fueron capturados, y algunos, como la imponente figura que examinaremos hoy, requirieron una cacería humana extraordinaria, que llevaría a los agentes de inteligencia aliados hasta el corazón de la mítica fortaleza alpina de Hitler. Esta es la historia de Ernst Carlton Brunner, el segundo, al mando de Himmler, el oficial de las SS de mayor rango en ser juzgado en Nuremberg, y uno de los principales arquitectos del Holocausto. Entre la galería de altos funcionarios nazis, un hombre literalmente se alzaba por encima del resto. Con una estatura de 1,93 metros y un rostro profundamente marcado por cicatrices de duelos, Ernst Carlton Brunner presentaba una figura intimidante incluso dentro de la brutal jerarquía de las SS. Nacido en octubre de 1903 en Riedam im Kreis, Austria, provenía de un respetable entorno de clase media como hijo de un abogado. Su infancia en el pintoresco pueblo cercano a la frontera alemana fue en muchos aspectos poco destacable, salvo por una amistad fatídica. El joven Ernst se hizo muy amigo de un niño llamado Adolf Eichmann, una relación que más tarde resultaría mortal para millones de personas. Carlton Brunner siguió la profesión de su padre y obtuvo un doctorado en Derecho en la Universidad de Graz en 1926, pero el rostro que se volvería notorio en Nuremberg ya se estaba formando. Durante sus años universitarios se entregó a la brutal tradición de la esgrima académica, una práctica que dejó cicatrices permanentes cruzando su rostro. Estas marcas, combinadas con lesiones adicionales producto de un accidente automovilístico, le otorgaron una apariencia amenazante que llevaría por el resto de su vida. Algunos de quienes lo conocieron más tarde decían que parecía un villano de una novela gótica. Otros afirmaban que tenía exactamente el aspecto de lo que llegó a ser un monstruo. En 1926, el joven doctor Carlton Brunner abrió su propio bufete de abogados en Linz, la ciudad que más tarde sería tan importante para la identidad austríaca de Adolf Hitler. Durante algunos años ejerció la abogacía en relativa oscuridad. Pero las convulsiones políticas que sacudían Europa a finales de la década de 1920 pronto lo arrastrarían hacia una carrera muy diferente. En 1930, Carlton Brunner se unió al partido nazi al ver en el movimiento de Hitler algo que apelaba a sus instintos autoritarios y a su nacionalismo pangermánico. Fue una decisión que cambiaría no solo su vida, sino también la de millones de víctimas a las que nunca conocería. En 1931, Carlton Brunner dio el siguiente paso fatal al unirse a las SS, la organización de élite de Himmler, que se presentaba a sí misma como la vanguardia racial. Para 1933, ya había ascendido a jefe de la Liga de Abogados Nazis en Linz, utilizando su experiencia jurídica para servir a los intereses del partido. Ese mismo año se casó con Elisabeth Ader, ella misma una comprometida miembro del partido nazi. Su matrimonio tendría 3 hijos y duraría hasta la ejecución de Carlton Brunner, mientras que Elisabeth sobreviviría hasta 2002, convirtiéndose en una de las últimas viudas vivas de la élite nazi, llevando sus oscuros secretos hasta el duro siglo XXI. Pero ser nazi en Austria a comienzos de la década de 1930 no era un camino fácil. El gobierno austríaco había prohibido el partido nazi, viéndolo acertadamente como una herramienta de injerencia alemana y una amenaza para la independencia del país. Carlton Brunner y sus compañeros nazis austríacos se vieron obligados a pasar a la clandestinidad operando en secreto y siempre un paso por delante de la policía. Para Carlton Brunner, esto significó que su bufete de abogados se convirtiera en una tapadera para actividades nazis. Actuó como asesor legal del partido proscrito y de manera crucial como correo contrabandeando información y órdenes entre los nazis austríacos y sus enlaces al otro lado de la frontera en Baviera. Su superior en esta red clandestina era Reinhard Heydrich, el brillante y despiadado jefe del servicio de seguridad de las SS. Heydrich reconoció en Carlton Brunner
a un hombre de lealtad absoluta y eficiencia fría, cualidades altamente valoradas dentro de las SS. Pero el trabajo clandestino implicaba riesgos. En 1934, Carlton Brunner fue encarcelado brevemente por participar en una conspiración contra el gobierno austríaco. Fue el año del fallido golpe de Estado nazi, que resultó en el asesinato del canciller austríaco Engelbert Dollfuss. Aunque Carlton Brunner no estuvo directamente involucrado en el asesinato, sus vínculos con la conspiración lo llevaron a prisión. Al año siguiente, volvería a la cárcel esta vez acusado de un delito mucho más grave, alta traición. Las autoridades austríacas eran cada vez más conscientes de la red nazi que operaba dentro de sus fronteras, y Carlton Brunner era una de sus figuras clave. Aunque el cargo de traición fue finalmente retirado posiblemente por falta de pruebas concretas, o quizá por intimidación nazi, aún así, recibió una condena de 6 meses por conspiración. Más dañino aún para su fachada respetable, perdió su licencia para ejercer la abogacía. Su carrera como abogado respetable había terminado, pero su carrera como oficial de las SS apenas comenzaba. Tras su liberación de prisión, Carlton Brunner fue nombrado jefe de las SS austríacas, un ascenso significativo que lo colocó al frente de la red nazi clandestina en su país natal. Su papel como correo de alto nivel se intensificó con peligrosos viajes a través de la frontera para informar a Heydrich en Baviera. Este trabajo era extremadamente arriesgado. En 1937 fue arrestado una vez más por las autoridades austríacas. Pero el tiempo se agotaba para una Austria independiente. Hitler estaba consolidando su poder en Alemania y fijando la mirada en su patria para una futura anexión. Carlton Brunner y su ejército clandestino estaban preparando el terreno para lo que se conocería como el Anschluss. Marzo de 1938 marcó el fin de la independencia austríaca y el comienzo del ascenso al poder de Carlton Brunner. Mientras las tropas alemanas cruzaban la frontera entre los vítores de los simpatizantes nazis austríacos, Brunner desempeñó un papel crucial en facilitar la toma del control. La red clandestina que había construido emergió repentinamente a la luz, proporcionando inteligencia suprimiendo la oposición y garantizando una transición fluida hacia el dominio nazi. Su recompensa fue rápida y sustancial. Carlton Brunner recibió un alto cargo en el gobierno títere austríaco, dirigido por Arthur Seyss-Inquart, el abogado nazi, que sirvió como primer gobernador de Austria bajo Hitler. Ese mismo año, 1938, fue ascendido a SS Brigadeführer, equivalente a general de brigada, y nombrado miembro del Reichstag alemán. Para un hombre que había estado en prisión apenas 3 años antes, su ascenso fue meteórico. Pero Carlton Brunner no se conformaba con cargos políticos. Comprendía que el verdadero poder en el Estado nazi provenía del control del aparato del terror. Se dedicó con energía a establecer las instituciones nazis en Austria, en particular el sistema de campos de concentración. Su logro más infame fue la creación del campo de concentración de Mauthausen, cerca de su antigua ciudad natal de Linz. Mauthausen se convertiría en uno de los campos más brutales de todo el sistema nazi. Era un campo de categoría tercero, destinado a los peores enemigos del régimen, donde los prisioneros eran literalmente trabajados hasta la muerte, en las brutales canteras de piedra. Decenas de miles morirían allí, y Carlton Brunner tuvo responsabilidad directa en su creación. El 11 de septiembre de 1938, Carlton Brunner fue ascendido a SS Gruppenführer, equivalente a un teniente general del ejército, y nombrado jefe superior de las SS y de la policía para toda Austria. Ahora controlaba por completo el aparato de las SS y de la policía en su país. En junio de 1940 se convirtió en jefe de la policía de Viena, lo que le otorgó un control aún más directo sobre los mecanismos de la opresión. Al mes siguiente fue comisionado en las Waffen-SS, como subteniente, un movimiento inusual que le concedió simultáneamente autoridad policial política y rango militar. Carlton Brunner estaba construyendo algo en Austria, una red de inteligencia que se extendía por todo el antiguo país y más allá hacia los Balcanes.
Su trabajo no pasó desapercibido en Berlín. El Reichsführer SS Heinrich Himmler observaba con interés a este alto austríaco. Himmler tenía un problema y pensó que Carlton Brunner podría ser la solución. El 27 de mayo de 1942, un Mercedes descapotable negro redujo la velocidad para tomar una curva cerrada en el suburbio praguense de Holloweiss. En el asiento trasero viajaba el SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich, el adjunto de Himmler y jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich. Lo que Heydrich no sabía era que dos combatientes de la resistencia checa entrenados en Gran Bretaña lo esperaban precisamente en ese punto. Cuando el coche disminuyó la velocidad, atacaron arrojando una mina antitanque modificada al vehículo. La explosión destrozó el automóvil y la metralla se incrustó en el cuerpo de Heydrich. 8 días después, el hombre a quien los nazis llamaban la bestia rubia, y el verdugo estaba muerto. El asesinato de Heydrich dejó un vacío enorme en el corazón del aparato de seguridad de las SS. La Oficina Central de Seguridad del Reich, la RSHA, controlaba todo desde la Gestapo hasta el servicio de inteligencia del SD y la policía criminal. Era el centro neurálgico del terror nazi, la organización que finalmente coordinaría el Holocausto. Encontrar un sustituto para el brillante y despiadado Heydrich no era tarea fácil. Himmler necesitaba a alguien absolutamente leal, competente, y que no amenazara su propia posición. Eligió a Ernst Carlton Brunner. En junio de 1942, Carlton Brunner fue nombrado para reemplazar a Heydrich como jefe de la RSHA. Era un cargo de poder extraordinario. Bajo su mando quedaron la policía de seguridad que combinaba a la Gestapo, la policía secreta con la policía criminal, y el Sicherheitsdienst, el servicio de inteligencia de las SS. En junio de 1943, Himmler lo ascendió nuevamente, esta vez a SS Obergruppenführer y general de policía. Con apenas 39 años, Carlton Brunner había alcanzado el círculo más íntimo del poder nazi. Ahora era el segundo hombre más poderoso de las SS, responsable únicamente ante el propio Himmler. De forma inquietante, Brunner también heredó un cargo que, visto en retrospectiva, resulta casi surrealista. Heydrich había sido presidente de la Comisión Internacional de Policía Criminal, la organización que más tarde se convertiría en Interpol. Esto significaba que el hombre que coordinaba el mayor crimen de la historia humana también estaba técnicamente al frente de la aplicación de la ley internacional. Los nazis tenían un oscuro sentido de la ironía, pero no había nada irónico en lo que Carlton Brunner hizo con su poder. Era completamente leal a Adolf Hitler, a quien creía sinceramente enviado por Dios para salvar a Alemania de sus enemigos. Con esa lealtad fanática, llegó una crueldad absoluta en la persecución de los objetivos nazis, en particular la destrucción del judaísmo europeo. Bajo el liderazgo de Carlton Brunner, la solución final se aceleró. Mantuvo una supervisión minuciosa del sistema de campos de concentración, asegurándose de que los centros de exterminio funcionaran con la máxima eficiencia. En octubre de 1943, Carlton Brunner emitió órdenes directas al SS Obersturmbannführer Herbert Kappler, jefe de la policía alemana y de las fuerzas de seguridad en Roma, para iniciar la erradicación de los judíos de Italia. Kappler obedeció diligentemente, reuniendo a miles de judíos romanos y deportándolos a Auschwitz. La mayoría moriría en las cámaras de gas pocas horas después de su llegada. Este era el estilo administrativo típico de Carlton Brunner: frío, eficiente, centrado en los resultados. No apretaba personalmente el gatillo ni operaba las cámaras de gas, pero sus órdenes pusieron en marcha la maquinaria de la muerte en toda la Europa ocupada. En su vida personal, Carlton Brunner había iniciado una relación con la condesa Gisela von Westarp, miembro del personal berlinés de Himmler. A pesar de su matrimonio con Elizabeth y de tener 3 hijos, mantuvo esta relación abiertamente, llegando incluso a tener gemelos con la condesa en marzo de 1945. En el mundo corrupto de la élite nazi, ese comportamiento era habitual. La moral personal no significaba nada para hombres que estaban organizando el asesinato industrializado.
El año 1944 resultaría decisivo para el papel de Carlton Brunner en los crímenes nazis. Esa primavera las fuerzas alemanas ocuparon Hungría. Su antiguo aliado, cuyo regente, el almirante Horthy, se había mostrado reacio a entregar a los judíos húngaros a la maquinaria de exterminio nazi. Carlton Brunner participó en las negociaciones que desembocaron en la instauración de un nuevo gobierno completamente pro-nazi en Budapest. Esto abrió la puerta para que la solución final se extendiera a Hungría con efectos devastadores. El amigo de la infancia de Brunner, Adolf Eichmann, fue enviado a Budapest para organizar las deportaciones. En solo 8 semanas, la maquinaria de Eichmann deportó a más de 400.000 judíos húngaros a Auschwitz. Fue la fase más rápida y más intensa del Holocausto. Trenes cargados de seres humanos circularon día y noche desde Hungría hacia Polonia. Las cámaras de gas y los crematorios de Auschwitz-Birkenau funcionaban las 24 horas del día luchando por mantenerse al ritmo del enorme flujo. De los aproximadamente 750,000 judíos que vivían en Hungría en ese momento, la mayoría estaría muerta antes de que terminara el año. Carlton Brunner y Eichmann, amigos de la infancia en Austria, habían colaborado en una de las mayores atrocidades de la historia. Pero el papel más visible de Carlton Brunner llegó tras el fallido atentado contra la vida de Hitler, el 20 de julio de 1944. Una bomba colocada por el coronel Klaus von Stauffenberg explotó en el cuartel general de Hitler en Prusia Oriental, la guarida del lobo, pero no logró matar al Führer. Hitler salió del edificio destrozado con solo heridas leves, su furia desatada. Exigió venganza y la tarea de extraerla le fue encomendada a Carlton Brunner. Al dirigir la investigación sobre la conspiración, Brunner lanzó una red muy amplia. Los conspiradores iniciales fueron identificados y ejecutados rápidamente, pero él siguió profundizando encontrando conexiones y complots en todas partes. Algunos eran reales, otros imaginarios, otros simples excusas convenientes para eliminar rivales. Al final, aproximadamente 5.000 personas fueron ejecutadas en relación con el complot, y muchos miles más fueron encarcelados. Oficiales fueron colgados con alambre de piano en una prisión de Berlín, y sus ejecuciones fueron filmadas para que Hitler las viera. La represión fue salvaje y total, y Carlton Brunner la orquestó en su totalidad. En diciembre de 1944, en reconocimiento a sus servicios, Carlton Brunner recibió su último ascenso a general de las Waffen-SS, añadiendo autoridad de mando militar a sus ya extensos poderes políticos y policiales. A continuación siguió una cascada de condecoraciones. La Cruz de Caballero de la Cruz al Mérito de Guerra, una condecoración otorgada en muy contadas ocasiones, la insignia dorada del partido y la Orden de la Sangre, concedida a los nazis de la vieja guardia. Carlton Brunner había alcanzado el punto más alto absoluto de su carrera. Pero era lo suficientemente inteligente como para leer la situación estratégica, y esta era desesperada. La gran ofensiva alemana en las Ardenas, la última apuesta de Hitler en el frente occidental, había fracasado en enero de 1945. En el este, una ofensiva soviética colosal había destrozado las líneas alemanas y avanzaba a toda velocidad hacia Berlín. Para febrero, las fuerzas soviéticas se encontraban a menos de 100 kilómetros de la capital alemana. El Reich, que se suponía duraría 1000 años, apenas había durado 12. Carlton Brunner, al igual que otros líderes nazis, comenzó a pensar en la supervivencia. El 18 de abril de 1945, Heinrich Himmler nombró a Carlton Brunner comandante en jefe de las fuerzas alemanas en el sur de Europa. Fue un nombramiento curioso. Brunner no tenía una experiencia militar real, más allá de su nominal comisión en las Waffen-SS. Pero Himmler estaba haciendo preparativos para el después de la caída, y quería a hombres leales en puestos clave. 2 días más tarde, Carlton Brunner compareció obedientemente en la Cancillería del Reich en Berlín para celebrar el 56º y último cumpleaños de Hitler. La artillería soviética estaba castigando los suburbios orientales de Berlín.
El ambiente en el búnker era surrealista, un culto a la muerte cumpliendo sus rituales finales. Carlton Brunner no se quedó mucho tiempo. En cuanto el protocolo se lo permitió, abandonó Berlín por última vez y se retiró a Austria para asumir su nuevo mando. Su destino era la región alpina de Austria y Baviera, un área que la propaganda nazi había designado como el Reducto Nacional o la Fortaleza Alpina. Según la magistral campaña de desinformación del ministro de propaganda Joseph Goebbels, esta región montañosa sería el escenario de una última resistencia por parte de tropas nazis fanatizadas. Hitler y sus leales restantes se retirarían a las altas montañas donde podrían resistir durante meses o incluso años frente a las fuerzas aliadas abastecidos por fábricas subterráneas y defendidos por tropas de montaña que combatirían desde posiciones preparadas. En gran medida era una fantasía, pero los aliados occidentales se tomaron la amenaza lo suficientemente en serio como para desviar importantes recursos militares con el fin de aplastar cualquier posible resistencia alpina. En realidad, las fuerzas alemanas en la región estaban desmoralizadas y desorganizadas, y la resistencia era en el mejor de los casos esporádica. Sin embargo, la región sí albergaba algo real y valioso, enormes reservas de riqueza. Los nazis habían ocultado cantidades masivas de oro del Reichsbank, divisas, tesoros artísticos saqueados y colecciones de museos evacuadas por toda la zona, escondidas en minas de sal, cuevas de montaña y bóvedas alpinas. Este era el verdadero tesoro del Reducto Nacional. Cuando las fuerzas estadounidenses avanzaron hacia Austria a principios de mayo de 1945, equipos especiales del Cuerpo de Contrainteligencia, el CIC, acompañaron a las unidades de combate. Estos equipos tenían una misión específica: localizar y arrestar a altos funcionarios nazis y criminales de guerra antes de que pudieran escapar o pasar a la clandestinidad. Al frente de uno de estos equipos adscrito al 319, o Regimiento de Infantería de la 80. A División de Infantería, se encontraba el agente especial Robert E. Matt, un investigador decidido acompañado por su intérprete Sidney Broskin. El 3 de mayo de 1945, la 80. División de Infantería enlazó con las fuerzas soviéticas en Steyr, sobre el río Enns, cortando efectivamente Austria en dos. Pero no hubo tiempo para celebraciones. La división fue redirigida de inmediato hacia el sur, al corazón del supuesto Reducto Nacional. Matt y su equipo avanzaron con ella con su lista de criminales de guerra buscados en la mano. Estaban tras las presas mayores Gauleiters generales de las SS, ministros hombres con la sangre de miles o millones en las manos. Matt obtuvo su primer avance el 5 de mayo, en el pequeño pueblo de Vogtdorf. Al interrogar al líder local del partido nazi, se enteró de que August I. Gruber, el Gauleiter de Alta Austria, había pasado recientemente por la localidad. Más importante aún, E. Gruber se dirigía a Gemünden, una ciudad balneario situada a unos 60 kilómetros al este de Salzburgo. Un Gauleiter era un botín de gran valor. Estos hombres eran los dictadores regionales del partido nazi, con un poder enorme sobre la vida y la muerte en sus distritos. La pista quedaba técnicamente fuera del área de operaciones asignada a Matt, pero era un hombre decidido, y no estaba dispuesto a dejar escapar un premio como E. Gruber. Él y Bruskin se dirigieron a Gemünden en su jeep, sorteando carreteras atestadas de refugiados y soldados alemanes en retirada. Cuando llegaron e interrogaron a la policía local, recibieron una noticia sorprendente. Sí, el Gauleiter I. Gruber había pasado por allí aproximadamente una semana antes, pero no había estado solo. Había estado acompañado por dos hombres que eran presas mucho mayores: el doctor Robert Ley, jefe del Frente Alemán del Trabajo, y Ernst Carlton Brunner, segundo al mando de Himmler y jefe de la RSHA. Matt debió sentir cómo se le aceleraba el pulso. Carlton Brunner era uno de los hombres más buscados de Europa. Si la información era correcta, los tres se dirigían al Salzkammergut, una región montañosa salpicada de minas de sal en el corazón del supuesto Reducto Nacional. Era un terreno perfecto para esconderse cientos de kilómetros cuadrados de naturaleza alpina, con innumerables cuevas, galerías mineras y refugios de montaña.
Encontrar a un solo hombre en ese inmenso territorio sería como buscar una aguja en un pajar. Pero Matt estaba decidido a intentarlo. Avanzando hacia el sur junto a un batallón de tanques estadounidenses, Matt tuvo su primer enfrentamiento directo con los horrores del régimen nazi. Pasaron por el campo de concentración de Ebensee, un subcampo del sistema de Mauthausen, que el propio Carlton Brunner había ayudado a crear. El campo acababa de ser liberado y las escenas eran indescriptibles. Miles de prisioneros demacrados, muchos demasiado débiles, para mantenerse en pie rodeados de montones de cadáveres. Los soldados estadounidenses, curtidos por el combate, quedaron visiblemente conmocionados. Para Matt, la cacería se volvió personal. El hombre al que perseguía no era solo un criminal buscado, era responsable de ese infierno en la tierra. El 6 de mayo, el equipo de Matt avanzó unos 16 kilómetros dentro del reducto nacional, pero no encontró resistencia. En la localidad balnearia de Bad Ischl, antaño frecuentada por el emperador austríaco Francisco José I, entraron en contacto con tropas del Movimiento de Liberación Austríaco. Eran soldados de la Wehrmacht, que se habían vuelto contra los nazis y ahora luchaban por liberar a Austria de la influencia nazi restante. Fue un encuentro surrealista. Soldados alemanes, uniformados ofreciéndose a ayudar a agentes de inteligencia estadounidenses a cazar oficiales de las SS. Dejando a Bruskin en Bad Ischl para organizar una red de informantes, Matt acompañó a un teniente del Movimiento de Liberación Austríaco y a varios de sus hombres todavía con uniformes de la Wehrmacht y fuertemente armados hacia la localidad de Strobl. La carretera era un caos atestada de hombres y vehículos del sexto ejército Panzer de las SS, que se retiraba hacia el este huyendo de los estadounidenses y tratando de llegar a las líneas soviéticas. Las agotadas tropas de las Waffen-SS, concentradas únicamente en su propia supervivencia, apenas prestaron atención al grupo mixto de soldados estadounidenses y austríacos en medio de la confusión. En Strobl, Matt interrogó al alcalde y finalmente obtuvo información de alto valor. El grupo de Carlton Brunner había estado alojado muy recientemente en una villa a las afueras del pueblo. Moviéndose con rapidez en 2 automóviles, Matt y los soldados austríacos se dirigieron a la propiedad. Al acercarse a la puerta principal, notaron a varios hombres de aspecto militar vestidos de civil, observándolos desde cierta distancia. No intervinieron, pero los siguieron discretamente, claramente guardaespaldas o personal de seguridad. La puerta fue abierta por una mujer rubia de unos 30 y tantos años, Elizabeth Carlton Brunner. Detrás de ella en la casa se veían sus 3 hijos. Matt le preguntó por el paradero de su esposo, pero ella fue evasiva. Ernst Carlton Brunner no estaba allí. Evaluando rápidamente la situación, Matt arrestó a la señora Brunner y advirtió a los guardaespaldas vestidos de civil que tropas estadounidenses llegarían en breve para asegurar la zona. No hubo resistencia. El jefe de los guardaespaldas explicó que Brunner les había ordenado proteger a su familia, pero que con la guerra claramente terminada y ante una directiva estadounidense que exigía a todos los austríacos entregar sus armas, habían obedecido y no tenían intención de luchar. La señora Brunner y sus hijos fueron subidos a un vehículo y trasladados al cuartel general de la 80ª División de Infantería. Durante su interrogatorio ella reveló información crucial. Sí, su esposo había estado en la villa de Strobl el 3 de mayo. Allí había celebrado una reunión a la que asistieron varios altos dirigentes nazis. El Gauleiter, Friedrich Rainer de Salzburgo, los jefes de inteligencia exterior de la RSHA, Wilhelm Vaneck, y Wilhelm Hotel, el SS Oberführer Kaltenbrunner, y quizá lo más intrigante, el SS Obersturmbannführer, Otto Skorzeny, el famoso comandante de operaciones especiales de Hitler, que había rescatado a Mussolini de su cautiverio, y era amigo personal de Carlton Brunner. Mientras tanto, Bruskin y contactos en Bad Ischl habían establecido que el centro de la actividad nazi en la región era la localidad de Alto See, situada a unos 30 kilómetros al sur de Strobl, en el macizo del Totesgebirge. Las montañas muertas. Esta zona remota era ideal para esconderse con un terreno abrupto y accesos limitados.
Si Carlton Brunner estaba en algún lugar, estaría allí. El 8 de mayo de 1945, el día de la victoria en Europa a la 80, la División de Infantería organizó una fuerza especial para avanzar hacia Altaussee. La guerra en Europa había terminado oficialmente, pero existía el temor de que nazis fanáticos continuaran luchando en el montañoso reducto nacional. La fuerza estaba compuesta por una compañía de infantería y varios tanques Sherman, bajo el mando del mayor Ralph Pearson. Matt y su equipo del SIC avanzaron con ellos. El trayecto a través del paso de Pötchen fue espectacular. Praderas primaverales cubiertas de flores silvestres se extendían ante un telón de fondo de enormes picos nevados. Al llegar a Bad Aussee, la columna se detuvo brevemente para descansar antes de continuar. La carretera ascendía cada vez más hacia las montañas, hasta que 4 kilómetros más adelante alcanzaron Altaussee, el último asentamiento importante antes de las montañas muertas. El pueblo se alzaba junto a un lago alpino de aguas cristalinas con picos imponentes, elevándose a su alrededor. Parecía una postal, no un escondite para criminales de guerra. Pero las apariencias engañaban. Altaussee albergaba las residencias de verano de varios Gauleiters nazis prominentes, entre ellos Konrad Henlein, Rudolf Jung y August Aigruber. El pueblo también se encontraba cerca de la entrada de la mina de sal de Altaussee, donde los nazis habían ocultado miles de obras de arte saqueadas. Los rumores locales afirmaban que Carlton Brunner y otros nazis buscados se habían refugiado en cabañas de alta montaña en el macizo del Todtesgebirge. Pero determinar con exactitud dónde se escondían requería un trabajo de inteligencia paciente y meticuloso. El primer hallazgo de Matt fue una estación de radiotransmisora de la RSHA situada en la Villa Kerry en las afueras de Altaussee. Este era el único medio de comunicación que le quedaba a Carlton Brunner con otros grupos nazis de la región. Los agentes del SIS incautaron rápidamente la estación y la desmantelaron cortando a Brunner de cualquier red restante. En la villa también fueron encontradas 2 personas estrechamente vinculadas a él, su amante, la condesa Gisela von Westarp y Frau Schiedler, la esposa de su ayudante. Ambas mujeres fueron detenidas para ser interrogadas. Mediante interrogatorios cuidadosos de estas mujeres y de otros habitantes del pueblo, Matt logró reconstruir la situación. Antes de que la columna estadounidense llegara a Altaussee, Carlton Brunner había huido junto con su ayudante, el SS Sturmbannführer Schiedler, y otros 2 hombres de las SS. Los 4 se habían internado en las montañas vestidos de civil, pero bien armados. Estaban preparados para resistir la captura si era necesario. La pregunta era dónde se escondían exactamente en la vasta extensión de las montañas muertas. El 11 de mayo, Matt finalmente obtuvo la información que necesitaba. El grupo de Carlton Brunner supuestamente se ocultaba en una cabaña de montaña llamada la Hütte de Vigny, situada en lo alto del Todtesgebirge. Llegar hasta allí no sería fácil. Requería una caminata de al menos 5 horas a través de un terreno difícil. Matt reclutó a 4 guías de montaña austríacos, todos antiguos soldados de las tropas de montaña del ejército alemán que conocían la zona a la perfección. El mayor Pearson, preocupado por la posibilidad de resistencia armada, insistió en que el destacamento del SIC fuera acompañado por un escuadrón de infantería estadounidense. Matt fue puesto al mando de toda la operación. Antes de partir, Matt consiguió una nota de la condesa von Westarp, dirigida a Carlton Brunner, explicándole la situación y asegurándole que estaría a salvo bajo custodia estadounidense. Fue un movimiento calculado. Tal vez la nota convencería a Brunner de rendirse pacíficamente, en lugar de provocar un tiroteo en una remota cumbre montañosa. A las 11:30 de la noche del 11 de mayo, el equipo se reunió para una última sesión informativa. A medianoche comenzó la larga ascensión. La ruta era traicionera. Grandes deslizamientos de nieve cubrían partes del sendero y árboles arrastrados por avalanchas bloqueaban el paso. El grupo tuvo que orientarse a la luz de la luna y al débil resplandor de linternas cubiertas, avanzando de forma constante por un terreno cada vez más exigente.
La altitud y el ritmo pasaron factura. 3 de los infantes tuvieron que ser dejados atrás debido a lesiones sufridas durante la subida. A las 5 de la mañana, justo antes del amanecer, el equipo exhausto alcanzó finalmente un paso cubierto de nieve, desde el cual podía verse el objetivo, la cabaña de Vinnie. La situación no era ideal para una aproximación. El terreno alrededor de la cabaña ofrecía muy poca cobertura, lo que hacía difícil acercarse sin ser vistos. Sin embargo, la cabaña parecía desierta. No salía humo de la chimenea ni se detectaba movimiento alguno. Todas las contraventanas estaban firmemente cerradas. ¿Había recibido Carlton Brunner una advertencia y huido, o se trataba de una trampa? Matt tomó una decisión rápida. Dejó a los guías y a los infantes restantes tras una cresta de nieve a unos 300 metros de la cabaña y decidió aproximarse solo por el lado ciego del edificio. Avanzando con cuidado entre la nieve, Matt llegó a la puerta principal. Llamó y luego probó el picaporte, estaba cerrada. Entonces se oyó un sonido desde el interior, el gemido de un hombre. Matt golpeó con fuerza una contraventana. Tras unos instantes, ésta se abrió, y un hombre de aspecto tosco de unos 35 años asomó la cabeza y preguntó en alemán qué quería. Matt pidió entrar, pero el hombre se negó. Pensando con rapidez, Matt le entregó por la ventana la nota de la condesa von Westarp. El hombre la tomó y la leyó con atención. Luego miró a Matt y afirmó con frialdad que no conocía a esas personas. Era una mentira evidente, pero Matt no insistió en el punto. En lugar de eso, miró por encima del hombro y vio a los 4 guías austríacos con los rifles colgados del hombro, avanzando tranquilamente hacia la cabaña a plena vista. El hombre dentro de la cabaña también los vio y entró en pánico. Cruzó la habitación rápidamente y Matt alcanzó a verlo tomar una pistola. Matt se retiró de inmediato hacia un costado del edificio fuera de la línea de fuego. Los 8 infantes estadounidenses restantes avanzaron y formaron un semicírculo frente a la cabaña con las armas listas. La situación era tensa. 4 hombres armados dentro de una cabaña de montaña, acorralados y sin posibilidad de huir. Matt y los demás llamaron a los hombres del interior para que se rindieran, dejando claro que resistir era inútil. Durante 10 minutos no ocurrió nada. Los ocupantes de la cabaña permanecieron en silencio. ¿Habían decidido luchar hasta el final? Se estaba preparando Carlton Brunner para suicidarse antes que enfrentar la captura. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió lentamente. 4 hombres salieron con las manos en alto sobre la cabeza. Entre ellos se alzaba una figura inconfundible alta, dominando a los demás con el rostro profundamente marcado por cicatrices, inmediatamente reconocible. Ernst Carlton Brunner. El segundo hombre más poderoso de las SS, el adjunto de Himmler, el coordinador de la solución final, había sido capturado sin que se disparara un solo tiro. Dentro de la cabaña, las tropas aliadas encontraron un arsenal, 4 fusiles Mauser, 4 pistolas, una gran cantidad de munición, 2 subfusiles MP-40 y una ametralladora MG-42, una de las armas más temidas de la Segunda Guerra Mundial. Carlton Brunner y sus hombres se habían preparado para una última resistencia. Podían haber convertido la cabaña en una fortaleza y luchar hasta la muerte, pero al final, rodeados y aislados, eligieron la supervivencia antes que el martirio. Los registros también revelaron algo interesante en el hogar de la cabaña: diversos papeles y documentos de identidad parcialmente quemados. Entre ellos se encontraban la credencial de Carlton Brunner como jefe de la RSHA y sus placas metálicas de identificación de las SS. Había intentado destruir pruebas de su identidad, quizá con la esperanza de hacerse pasar por un simple soldado o civil, pero ya era demasiado tarde. También se encontró una gran cantidad de dólares estadounidenses y libras esterlinas falsificadas. Tal vez Brunner planeaba utilizarlas para escapar y comenzar una nueva vida lejos de Europa. A pesar de las pruebas abrumadoras, los 4 hombres se negaron a admitir quiénes eran. Dieron nombres falsos y afirmaron ser simples soldados separados de sus unidades. Matt no discutió con ellos. Los aseguró
y comenzó el largo descenso de regreso por la montaña. A las 11:30 de la mañana, el grupo y sus prisioneros regresaron a Alt-Tausig. Al entrar en el pueblo, 2 mujeres corrieron hacia ellos, la condesa von Westarp y Frau Schiedler. Abrazaron a sus hombres y la farsa terminó. Ya no tenía sentido negar quiénes eran. Ernst Carlton Brunner, el gigante malvado de las SS, había sido capturado. Carlton Brunner y su ayudante fueron enviados a un cuartel general estadounidense de mayor nivel para ser sometidos a intensos interrogatorios. El valor de inteligencia de capturar a un funcionario nazi de tan alto rango era enorme. ¿Qué sabía sobre los últimos días de Hitler? ¿Dónde se escondían otros líderes nazis? ¿Dónde estaban el oro y las obras de arte saqueadas? ¿Dónde se encontraban los documentos que podían probar los crímenes de guerra nazis? Pero Carlton Brunner no fue un prisionero cooperador. En julio de 1945, fue trasladado por avión a Londres para ser interrogado en la famosa London Cage, una instalación de MI5 donde prisioneros de alto valor eran sometidos a interrogatorios intensivos y en ocasiones brutales. Sin embargo, el trato severo resultó contraproducente. Carlton Brunner, que había pasado años como interrogador, conocía perfectamente las técnicas que se empleaban contra él y respondió cerrándose por completo. Se negó a cooperar con sus interrogadores sin aportar nada de valor. Para entonces, los aliados ya habían decidido celebrar un gran juicio por crímenes de guerra en Nuremberg. 21 de los nazis supervivientes de mayor rango se enfrentarían a la justicia en el tribunal. Carlton Brunner estaría entre ellos. En octubre de 1945, fue trasladado a Nuremberg y recluido en una celda de la prisión anexa al Palacio de Justicia. Con Heinrich Himmler, muerto por suicidio bajo custodia británica poco después de su captura, Carlton Brunner se había convertido en el oficial de las SS de mayor rango que seguía con vida. Eso lo convirtió en un blanco. Desde el primer momento, los demás acusados en Nuremberg le dieron la espalda. Hombres como Hermann Göring, Albert Speer y Franz von Papen tenían una estrategia clara: culpar de todo a Hitler, a Himmler y a sus colaboradores más cercanos. Distanciarse de los peores crímenes. Afirmar que no sabían nada del holocausto, de los campos de concentración, de los asesinatos en masa. Carlton Brunner, como segundo al mando de Himmler, era el chivo expiatorio perfecto. Si lograban trasladar toda la culpa al liderazgo de las SS, quizá algunos de ellos podrían escapar de la horca. Durante el juicio, que se desarrolló desde noviembre de 1945 hasta octubre de 1946, las pruebas contra Carlton Brunner fueron abrumadoras. Su firma aparecía en innumerables documentos ordenando deportaciones, ejecuciones y represalias. Testigos declararon sobre su participación directa en la maquinaria del Holocausto. Su papel en la investigación posterior al complot del 20 de julio estaba ampliamente documentado. Incluso miembros de su propio personal testificaron en su contra. La defensa de Carlton Brunner fue débil y contradictoria. Afirmó que había sido solo un administrador que no conocía los peores excesos y que las órdenes provenían de instancias superiores. Pero las pruebas demostraban lo contrario. Había visitado campos de concentración. Había emitido órdenes directas para matar. Había supervisado personalmente la expansión de la solución final hacia Hungría. Los jueces no se dejaron convencer. El 1 de octubre de 1946 se dictaron los veredictos. Ernst Carlton Brunner fue declarado culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La sentencia fue muerte en la horca 8 días después. Eso fue todo lo que necesitó Robert Matt para dar caza a uno de los hombres más buscados de la historia. Desde un nombre susurrado en una granja hasta un arresto al amanecer en una cima helada, Carlton Brunner no era un fanático desquiciado. Era un abogado, un burócrata, un hombre que organizó el genocidio con la misma eficiencia con la que otros gestionan un negocio. Eso es lo que hace que su historia sea tan escalofriante. El mal no siempre tiene aspecto de monstruo. A veces viste traje y firma documentos. Pero lo que importa es esto: la justicia triunfó. Un agente estadounidense decidió 4 guías de montaña austríacos
que eligieron el lado correcto y una peligrosa escalada nocturna derribaron al gigante del mal de su escondite. Ninguna cantidad de documentos destruidos ni refugios remotos en la montaña pudieron salvarlo. El 16 de octubre de 1946, Carlton Brunner fue ahorcado en Nuremberg. Sus cenizas fueron dispersadas para que ningún santuario pudiera jamás marcar su tumba, pero los principios establecidos en su juicio que no se puede uno esconder tras las órdenes que los criminales de guerra serán perseguidos hasta los confines de la tierra, cambiaron el mundo. La cabaña de Vinnie sigue en pie hoy en día. Los excursionistas pasan por allí sin saber que uno de los actos finales de la Segunda Guerra Mundial se desarrolló en ese mismo lugar. Las montañas permanecen como testigos silenciosos, tanto de los crímenes más oscuros de la humanidad, como de nuestra capacidad para hacer justicia. El Reich de 1000 años duró 12. La caza de sus líderes tomó 8 días. Y la lección es clara: no hay lugar al que el mal pueda huir, sin que personas decididas lo sigan. Gracias por ver. Suscríbete porque estas historias importan. Los capítulos más oscuros de la historia deben ser recordados para que nunca se repitan.